Antonio Miguel Carmona es uno de los dirigentes más mediáticos del Partido Socialista. Tras una larga carrera institucional, ha centrado su acción política en su participación en varios medios de comunicación. Hoy, en Tiempo de Diálogo, hablaremos de su vida, de sus posiciones políticas y de las elecciones municipales de 2015, proceso que empezó con él como candidato y acabó con una guerra abierta en el seno del PSOE de Madrid. Bienvenido a Tiempo de Diálogo. Bien hallado. Vamos a tratar en esta entrevista diversos temas más personales, luego trataremos tus posiciones políticas, un poco más políticas en mayúsculas, ya que haremos hablando un poco más de la realidad política más concreta, una sección más de política en minúsculas, podríamos decir. En esta entrevista me gustaría que se viera un poco otra cara de Antonio Miguel Carmona que se ve menos en los medios. ¿Cómo fue tu infancia? La verdad es que feliz. Yo nací en Malasaña, que es un barrio de Madrid que en realidad no se llama así, pero todo el mundo lo llama Malasaña. Yo jugaba al fútbol en la Plaza del 2 de Mayo y correteaba por la calle de la Madera, donde nací, por la calle Espíritu Santo y por las callejuelas de Madrid de Malasaña. Eran los años 60. Había una dictadura en nuestro país, pero nosotros no nos enterábamos. Lo que queríamos era ser campeones de algo, ser futbolistas. ¿Y cómo era ese Antonio Carmona de niño? Pues yo quería ser José Eulogio Gárate, que era el delantero centro del Atlético de Madrid, cosa que sigo aspirando a ser. Y lo que pasa es que yo soy hijo único y yo tenía muchos amigos, jugábamos al fútbol, como digo, en la Plaza del 2 de Mayo, pero yo estuve siempre rodeado de libros, entonces yo no paraba de leer y leer. En la casa donde yo nací, mi abuelo convocaba a la generación del 98 a tertulias, lo cual yo no participé en ellas porque mi abuelo murió muchos años antes de yo nacer, pero soy desde entonces coleccionista de libros antiguos y del siglo XIX. Claro, y es verdad que tan solo con 14 años me ha sorprendido saber que fundaste la revista 31 Días. Sí, fundé la revista 31 Días con Manuel Bru, que es que es sacerdote, por cierto, ahora, y que es hijo del eurodiputado socialista Carlos Bru. Entonces él y yo fundamos una revista que era una revista política, ¿no? ¿Qué temas tratabais? Pues mira, tocábamos los temas del momento. Era los últimos años de Franco y los primeros años de la democracia. Yo escribía artículos y recuerdo un artículo que se titulaba Perdimos la guerra. Y entonces el director del colegio le extrañó mucho y me preguntó cómo que perdimos la guerra, si la hemos ganado. Digo, yo no, mi bando la perdió. Siguiendo un poco en el tema cultural, en tu programa Solos en la Noche, entrevistas a muchos artistas, a muchos cantantes. Y yo te quería preguntar, si Antonio Miguel Carmona tuviera la opción de mandar al espacio una cápsula que dejase el legado de toda nuestra civilización y pudiese mandar una canción, un libro y una película, ¿cuáles serían? Bueno, no tengo ninguna duda, vamos. Aunque yo soy poco dado a preferencias, a hacer el libro preferido y todo eso, es muy complicado, ¿no? Yo a la escritora Gabriela Guerra, que es gran amiga mía, le pregunté ¿cuál es tu libro preferido? Y me envió 73 obras. Una canción, desde luego, algo de Rachmaninoff, sin lugar a dudas. Probablemente La Isla de los Muertos, de Rachmaninoff. Un libro, Le Rouge et le Noir, de Stendhal, sin lugar a dudas. ¿Y qué más? ¿Una película? Y una película. Bueno, El tercer hombre, sin lugar a dudas. Bueno, además de la política, de la cultura, me ha sorprendido que también te has dedicado a la aviación, que es un tema quizá por el cual eres menos conocido. ¿Con qué edad pilotaste tu primer avión? Bueno, yo soy piloto de avionetas ya. Y siempre he sido piloto de avionetas, que es exactamente lo que es volar. Es verdad que soy oficial del Ejército del Aire, pero lo que es volar es volar en avioneta, y eso es algo que llevo dentro desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el lugar que más recuerdas de todos los que has sobrevolado? Las islas griegas. Sobrevolé las islas griegas, que son en el Egeo, que son como puntos grises o verdes con pueblecitos pequeños blancos, sobrevolar eso es llegar al paraíso terrenal, y a lo mejor de ahí viene mi afición a la literatura griega. ¿Y recuerdas algún momento que te haya impactado mientras volabas? Probablemente uno que publicó el diario El Mundo, donde yo volé con una avioneta dando vueltas paralelo a un águila que se giraba y me miraba, y yo seguía flotando con la avioneta y el águila me miraba a mí. No sé si me había vuelto loco, porque el águila a lo mejor lo único que quería era estar en paz, pero fue el momento más apasionante de cualquier vuelo que yo haya tenido. Bueno, aparte de piloto, como ya has comentado, también eres militar.
¿De dónde surge esa vocación? Bueno, la defensa nacional es algo que yo llevo dentro. Yo tengo formación política francesa y por lo tanto, formación política, no cultural, pero formación política francesa significa que soy hijo de la Quinta República. Pero yo creo en un ejército del pueblo, en el mejor de los sentidos, un ejército que defienda la igualdad, la libertad y la fraternidad entre los ciudadanos, que es el ideal de la Primera República de finales del siglo XVIII en Francia, de la Segunda República de 1848, incluso también de la Tercera República de 1870, de la Cuarta República de 1946. Y sin embargo, nos encontramos con la paradoja de que en este país el ejército muchas veces se ha asociado con el franquismo y también ha habido generales que han... ¿Sabes que hay una tesis doctoral sobre eso? Sí. ¿Por qué en España los militares han llegado a ser golpistas de ultraderecha y en Portugal al revés? Claro. Porque en España hay una tesis doctoral que muestra cómo en España algunos políticos, especialmente a finales del siglo XIX y el principio del siglo XX, utilizaron al ejército como choque contra los trabajadores. ¿Y cómo ha sido tu experiencia como hombre de izquierdas en esa institución que tradicionalmente se asocia a la derecha? Pues porque es una institución que adoro y que tengo grandes amigos. Y yo me siento un miembro más de las Fuerzas Armadas. Yo soy teniente, pero como me dijo probablemente el militar de más graduación que existe en España, yo le llamé por su nombre, no voy a decir cuál porque ahora tiene bastante mala fama, pero le llamé por su nombre y él me dijo, no se preocupe, mi teniente, todos somos soldados. ¿Y cómo han afectado todas estas vivencias en el ejército a tu visión de la política? Bueno, más bien he trasladado mi visión de la política al ejército. Es decir, el ejército tiene que ser un ejército de todo el mundo, tiene que defender a los más vulnerables. El ejército español tiene la característica de que es el que más presencia tiene en los países y más misiones internacionales ha hecho. Aquellos que piensan que el ejército no sirve para nada, que le pregunten a las mujeres y niños que eran sistemáticamente violados en algunas zonas de Yugoslavia y con la intervención del ejército español fueron salvados, que le pregunten a las mujeres con las caras deformadas por ácido en Afganistán y gracias a la intervención del ejército español fueron salvadas en una buena parte, que le pregunten a mucha gente y a muchas escuelas y muchos lugares de pacificación en África, especialmente en Mali y en otros sitios, en Senegal, o en Líbano, donde la presencia del ejército español ha logrado la paz y ha salvado las vidas de niños, mujeres y hombres. Muy bien. Por lo tanto, bastante sirve el ejército. Te quería preguntar también que tú llevas muchos años en política activa, en política institucional, hablamos, y has tenido numerosos cargos. Entonces, según tu opinión, ¿cuál es la característica o las características más importantes, por decir una, porque sé que habrá muchas, que debe tener un representante público? Vocación de servicio. Parece una frase hecha, ¿no? Parece casi de curas, todo esto de vocación de servicio. Vamos a ver, quien no tenga ambiciones en política es que tiene alguna tara, pero tus ambiciones personales tienen que ir siempre detrás de las ambiciones colectivas. Es decir, yo me siento orgulloso de haber salvado, entre comillas y sin comillas, muchos puestos de trabajo de trabajadores que iban a ser despedidos injustamente, ¿no? Me siento muy orgulloso de haber logrado 750.000 euros o $1 millón para salvar las escuelas de Haití destruidas por el huracán Matthew. Me siento muy orgulloso de haber estado en Lesbos ayudando a los más necesitados de los sirios. Es decir, todo esto dirán, ¿usted está presumiendo de esto? Pues sí, estoy presumiendo de esto. Es decir, y es una actuación colectiva. Yo me presenté en Lesbos cuando el Consejo Europeo, todos, incluidos los socialdemócratas y los socialistas y los conservadores y los de derecha, por supuesto, votaron la expulsión de los niños de Lesbos y de Grecia de vuelta a Afganistán, donde eran sistemáticamente asesinados. Una familia me intentó donar a su hija de 16 años para que la escolarizara y no volviera a Kabul porque iba, como he dicho antes, a ser deformada su cara. Eso me ocurrió a mí en Lesbos, por cierto, donde siguen abandonados muchos niños. Eso es el servicio público. Después puedes contarlo, decir que has estado allí, presumir, pero lo importante es estar, es darte a los demás. Y luego, pues si quieres ser senador y que te aplauda la gente, pues es fantástico. ¿Y en la actualidad qué político para usted encarna mejor esa característica? Bueno, un político que esté en activo en estos momentos, yo creo que en beneficio de inventario todos. Pero... No, que sé. No, bueno, no me puedo mojar porque conozco a mucha gente, a muchas personas, a muchos diputados socialistas, incluso, por supuesto, diputados del Partido Popular,
unos de una forma y otros de otra, ¿no? Nosotros tenemos que ser conscientes, por lo menos los socialistas, desde mi punto de vista, yo soy seguidor de la Segunda Internacional, yo soy socialdemócrata, que igual que los empresarios hacen el bien a cambio de un beneficio, o los católicos o los cristianos hacen el bien a cambio del cielo, los socialistas hacemos el bien a cambio de nada. Siguiendo un poco también en esta línea, hubo una vez en mi clase que un profesor preguntó en primero de carrera que cuántos de los alumnos estaban afiliados a partidos políticos, y muy pocos levantaron la mano, 2 o 3. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos aumentar la participación ciudadana juvenil y no juvenil en los partidos y en la política? Aquí soy muy duro, y ya que me ha pedido usted que me moje, yo me mojo. Los partidos políticos están llenos de pillabocadillos, o sea, de aquellos que no tienen ninguna formación y que utilizan la política para vivir de la política. Y por un salario que es digno, pero dedicarse a la política solo por un salario es miserable. Tenemos el caso de muchos que han llegado a ser diputados sin tener ni vocación ni formación política. Y esos coartarían a los demás. Y esos cooptan y impiden que personas jóvenes puedan dedicarse a la política y puedan dedicarse sanamente a la política. Estamos llenos de pillabocadillo. Yo conozco diputados cuyas obras completas son si prometo, si prometo, si prometo en 3 legislaturas. No han vuelto a abrir la boca. Por cierto, afortunadamente, porque algunos no saben ni hablar. Con esto no estoy denostando a la política, ni a los políticos. Al contrario, estoy diciendo que hay un tapón de los mediocres que se dedican a la política y que piensan en sí mismos. Has trabajado también, aparte de en España, en las campañas de Barack Obama, en varias campañas presidenciales en Estados Unidos. Yo te quería preguntar si, en el caso de Obama, siguiendo con ese presidente, si un comandante en jefe del ejército americano puede ser candidato y ganar el Premio Nobel de la Paz. Puede ser candidato a presidente. Solo puede ser candidato, puede ser comandante en jefe de los Estados Unidos si es presidente. Claro. Y para ser presidente tienes que ser candidato. ¿Te refieres a ser candidato a Premio Nobel de la Paz? Yo creo que fue una gran metedura de pata. Es decir, Barack Obama fue un gran presidente, no tanto por lo que hizo, sino por las puertas que abrió. Igual que Clinton fue otro gran presidente, también por lo que hizo, pero sobre todo por las puertas que abrió. Abrió las puertas a que un ciudadano... Mira, yo cuando viví en Estados Unidos, en Market Street, en San Francisco, yo iba por las noches saltando a personas que dormían en la calle, tumbadas, y los íbamos saltando porque nos tropezábamos con ellos. Todos eran negros. Y unos años después, 30 años después, el presidente de los Estados Unidos era negro. Entonces el Nobel de la Paz fue un error a Barack Obama. Bueno, claro, porque no tenía motivo suficiente, se lo dieron de forma temprana, ¿no? En política lo peor son los pelotas. Generalmente luego se vuelven enemigos. Y luego pelotas, en función del cargo que uno ocupa. Viene el Quijote, todo viene del Quijote. Y le preguntaba a Ángel Gabilondo un día que leíamos el Quijote él y yo, él es algo mayor que yo, y yo le decía a Ángel Gabilondo, todo lo que he vivido en política viene el Quijote. Todo lo que he vivido en mi vida. Y él me contestó, y lo que te queda por vivir también viene el Quijote. Y hablando de todo lo que has vivido y lo que te viene por vivir, ¿tú cuál crees que hasta ahora ha sido, cuál dirías, si tuvieses que decir uno solo, el mayor logro o el logro que te da más orgullo de tu carrera política? La lucha contra la corrupción, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Vamos, yo he sido llevado a los tribunales por calumnias, habiendo denunciado la corrupción en este caso, de miembros del Partido Popular. También he denunciado la corrupción de miembros del Partido Socialista. Yo empecé en lo que podemos llamar, entre comillas, asuntos internos. Y conozco que la condición humana puede llegar a ser miserable y que la corrupción puede tocar a todo el mundo. Lo que pasa es que a los socialistas nos afecta más porque nuestra bandera es la honradez. Ser socialista y ser corrupto es absolutamente incompatible. Y la lucha contra la corrupción ha sido, yo creo, que el mayor logro que haya podido tener, y me ha costado mucho en política, incluso algunos disgustos y algunas persecuciones. También quería preguntarte... De hecho, yo he ido con escolta durante muchos años de mi vida por la lucha contra la corrupción, no tanto por el terrorismo. También quería preguntarte, ahora que es un tema muy habitual, aunque luego volveremos ligeramente a la corrupción, ¿qué implica para Antonio Miguel Carmona ser republicano? Bueno, ser republicano es la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos ante la ley, bueno, ante la sociedad. Vivan donde vivan, esto va por Torra. Tenga el color de piel que tengan, esto va por Trump. Piensen como piensen, esto va por mucha gente. Y profesen la religión que profesen. Por lo tanto, eso es ser republicano. La igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Por eso es incompatible con un monarca. Pero lo del monarca es una anécdota. Quiero decir que aquellos republicanos que piensan que su gran ideal es quitar un monarca, bueno, pues
Yo soy, como he dicho antes, hijo de la Quinta República Francesa, y el ideal es no solamente que no haya monarca, el ideal es que no haya nadie que tenga un privilegio por encima de otro. Como dice Alfonso Guerra, esa es aquella sociedad en la que nadie está por debajo de nadie, ni nadie tiene que implorar a nadie tener una renta. Y sin embargo, ahora con todo o un derecho. Todo el problema de Juan Carlos, vemos que todo un poco las instituciones blindan mucho en torno al Ejecutivo, el Parlamento y demás, tienden a blindar mucho en torno a la figura del rey. ¿Tú crees que el CIS debería de preguntar la opinión de la gente sobre... Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo soy republicano. ¿Y qué crees que saldría? Pues yo creo que saldría lo que dicen otras encuestas. Yo creo que el 70% de los españoles piensa que Felipe VI es un gran jefe del Estado. Es más, yo soy republicano y estoy entre el 70% que piensa que Felipe VI está haciendo una buena labor como jefe del Estado. Mis prioridades no son cambiar a Felipe VI. Sobre todo, aquí hay una cosa muy importante. Ya sé que hay un grupo de imbéciles que en los medios, en las redes sociales, cuando dices esto, te critican, pero porque no es que no son ni siquiera neorepublicanos, son directamente imbéciles. Es decir, son personas que no piensan en política. El 70% de los españoles piensa que Felipe VI es un gran jefe del Estado. Y yo lo pienso también. ¿Eso significa que dejo de ser republicano? No, soy republicano. Pero vamos a dividir el país en dos. 50% de derechas y 50% de izquierdas. Imaginémonos que todos los de derechas, que no es así, son monárquicos. Imaginémonos que todos los de izquierdas, que tampoco es así, son republicanos. ¿Vale? Es una división más o menos real. 50% de derechas, 50% de izquierdas. Lo que hemos logrado en la transición democrática y lo que debemos seguir logrando es que yo no me puedo imponer a la derecha. Yo no puedo establecer un régimen político que me imponga a la otra mitad del país. Eso lo cuenta muy bien Alfonso Guerra cuando dice que cuando empezaron a hacer la Constitución del 78, la UCD y la derecha iban haciendo artículos en la Comisión Constitucional uno detrás de otro. Entonces le llamó a Alfonso Guerra y dijo, si usted se repasa, le dijo Alfonso Guerra a Abril Martorell, si usted repasa las constituciones del siglo XIX, media España se imponía delante de otra media España. Con lo cual, el ideal del PSOE es que las transformaciones que queremos desarrollar de igualdad, libertad y fraternidad, es decir, la universalización de la educación en España, que hicimos los socialistas, la universalización de la sanidad pública, que hicimos los socialistas, la universalización de los servicios sociales, que hicimos los socialistas, la ley de dependencia, que hicimos los socialistas, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, que hicimos los socialistas, la segunda ley del aborto, que hicimos los socialistas. Es decir, todas esas normas... Las habría aguantado la derecha porque la izquierda aguantó la monarquía. Porque nosotros llegamos a un acuerdo con la derecha de que nosotros hacíamos una serie de reformas y ellos aceptaban otras reformas según ellos. Con lo cual nosotros aceptamos la bandera bicolor y el monarca como jefe del Estado, y ellos aceptaron no involucionar, que no es poco. Por lo tanto, aquellos que piensan que el sol sale por la mañana y que han descubierto que amanecer es que el sol salga por la mañana, pues tienen que tener en cuenta que tú tienes que establecer un régimen político donde quepa el 80% de los españoles, no donde quepa tu 50% nada más. Se dice que con la consolidación de la sanidad y la educación pública que comentabas, la socialdemocracia se ha quedado sin objetivos aparentes más allá del perfeccionamiento de las instituciones ya creadas. Yo le quería preguntar, ¿me puede decir 3 ideas socialdemócratas nuevas para mejorar el mundo actual? Por supuesto que sí. Me dedico a leer sobre eso. La izquierda en España tiene un atraso de 10 años. Esto es polémico y recibiré muchas críticas, lo cual me alegrará mucho. Tengo un censo de críticos. La izquierda en España tiene un atraso de 10 años y la derecha de 30 años, por lo menos. Han aparecido nuevos paradigmas tecnológicos y nuevas trayectorias tecnológicas. Atención, ahora mismo, en muy pocos meses, habrá solo coches autónomos, en pocos meses, y eléctricos en las calles. Pocos años, para no pillarnos los dedos. Google está trabajando una interfaz para conectarnos con la nube nuestra mente. Google. La capitalización de Google en la bolsa, de Alphabet en la bolsa de Nueva York, es el 70% del PIB, no es ninguna broma, del PIB español. 70% del PIB español es lo que vale Google. Están trabajando una interfaz para conectar nuestra mente a la nube. Es decir, igual que tú coges y cuando tienes una duda coges tu móvil y miras en Google, en Wikipedia, cuándo nació pues Benito Pérez Galdós, pues tú te conectas con la mente. Esto puede parecer un profesor loco, pero es lo que está haciendo Google, esto es lo que está haciendo la Singularity University, la Universidad de la Singularidad. ¿Y de qué manera se enfrenta la socialdemocracia a estos De dos ninguna, paradigmas? porque Marx estableció que el modelo de reproducción simple, el modelo de reproducción ampliada, en el que sustenta, centraliza en el capital
el desarrollo del capitalismo, por supuesto, que es la propiedad privada de los medios de producción. Y nosotros los socialistas defendimos siempre la propiedad colectiva de los medios de producción, de las fábricas, de los hospitales, de los servicios públicos. Cuando lo que tenemos que defender es la propiedad colectiva de la tecnología, que es el verdadero motor del crecimiento económico. Un economista ruso llamado Kondratiev defendía que había fases de crecimiento, recesión, depresión, crecimiento, recesión, depresión. ¿Por qué se producen esas fases? Pues un economista británico dijo, que era John Maynard Keynes, que por la inestabilidad de la inversión. Hay golpes de inversión y hace crecer la economía. Y un economista austriaco llamado Schumpeter dijo que ¿por qué se produce esos golpes de inversión? Por las innovaciones tecnológicas. Si innovan los teléfonos, o si innova el móvil, o si innova Internet, entonces se invierte y crece la economía. Son fases de expansión. ¿Qué tenemos que hacer los socialdemócratas? Colectivizar los nuevos paradigmas tecnológicos para poder abolir la pobreza. Primer objetivo. Podemos lograr abolir la pobreza. Hay muchas más innovaciones, no solamente el coche y todas las que he dicho, también el genoma humano para abolir muchas enfermedades. El Parkinson está muy combatido en estos momentos, grandes enfermedades neurológicas que son las menos evolucionadas se pueden combatir, la esperanza de vida se va a disparar por encima de los 100 años. Todo esto lo dice la Singularity University en los Estados Unidos. Todo esto se debate ya en Estados Unidos. Aquí estamos debatiendo sobre si Cataluña es una nación o no, pues es un país en ese sentido bastante de paletos. Pero esos nuevos paradigmas se pueden utilizar para que nuestros jóvenes impulsen una nueva sociedad donde se pueda abolir la pobreza. Y con los nuevos paradigmas tecnológicos, la investigación del genoma, etcétera, etcétera, se puede abolir la pobreza, ampliar la esperanza de vida, mejorar el bienestar de la gente, reducir las desigualdades, y para eso hay que mezclar los nuevos paradigmas tecnológicos con la política socialdemócrata. De esto nadie, ni Dios, habla en España, nadie. En el Parlamento se dedican a hablar de cosas importantes, muchas veces con desconocimiento de causa, y a insultarse, no a lo que importa a la gente. Repito, los nuevos paradigmas y trayectorias tecnológicas. Mi primera tesis doctoral fue sobre eso. En el año 90-91 empecé a hacer una tesis doctoral en los Estados Unidos que publiqué en un libro que se llama Economía e Innovación, donde habla de los grandes paradigmas tecnológicos. Entonces, ahora ya ni te cuento. Por eso yo presido y soy el presidente de la Asociación Española de la Singularidad. Te iba a preguntar también, ahora vamos un poco a la política más con minúsculas, a la política más del día a día. No entiendo yo de política con minúsculas. Bueno, lo veremos. Con el sistema de listas cerradas actual, los partidos políticos tienen mucho poder institucional, es decir, las organizaciones internas de los partidos tienen mucho poder porque son los que eligen quién entra y quién no entra en la lista. Yo quería preguntar actualmente, ¿cuál es la manera más habitual en la que una persona acaba en una lista para una institución pública, el Congreso, el Senado o un ayuntamiento? La más habitual, no me preguntas, no la mejor, sino la más habitual. La más habitual actualmente. La más habitual es apoyar a quien te nombra para que sigas siendo un dirigente político y a cambio tú formas parte de sus listas. Es decir, es como casi una relación mercantil. Entonces, por eso no va por mérito y capacidad. Tú vas a una agrupación o una sede del Partido Popular o del PSOE o de Podemos, da igual, y tienes 50 familiares o 10 familiares. Con esos 10 tú tienes 10 votos, entonces consigues que nombren a un secretario general que a su vez a cambio de esos 10 votos te nombra concejal o vocal vecino de un distrito. Esto es una perversión del sistema. Igual que las primarias, que yo siempre he defendido y voté en el Comité Federal a que se impusieran en mi partido, por lo tanto nadie me puede dar lecciones sobre primarias. Tiene un fallo, que todos los militantes nombramos a un líder que luego hace lo que le da la gana y elimina estamentos intermedios como el Comité Federal en nuestro partido, solo manda él y se produce una absoluta autarquía y la desaparición también absoluta del partido. ¿Y podría solucionar este problema un sistema de listas abiertas en el cual se votase por los nombres? Realmente la gente puede votar a quien... Las listas abiertas son muy complicadas porque las listas abiertas son... se impone la mayoría. Tienes, por ejemplo, si hacemos listas abiertas de 10 personas, tú votarías a tus 5 y yo a mis 5. Si tú tienes un voto más que yo, se impondrían los 5 tuyos y no cabría nadie de los 5 míos. Claro, pero me refiero a listas abiertas de cara a la población ya directamente. Sí, yo creo que son los ciudadanos Vamos a ver, el Partido Socialista Obrero Español no es de los dirigentes. Ni siquiera es de los militantes. Esto cuando se dice el partido es de los militantes, no es verdad. El Partido Socialista Obrero Español es un instrumento y es de la clase trabajadora. Así lo definió Pablo Iglesias, el de izquierdas, el fundador del PSOE. Es de los trabajadores. Por lo tanto, los trabajadores pueden votar a cualquiera de mis 3 organizaciones socialistas, que son el PSOE, la UGT
y las juventudes socialistas. ¿Y tú cuándo te has sentido más influyente políticamente? ¿En tu trayectoria como cargo público, como candidato a la alcaldía y demás? ¿O cuando has estado ahora en medios de comunicación? Cuando he estado en medios de comunicación, sin duda alguna. En medios de comunicación he influido bastante más que en otros casos. Cuando era alcalde de Madrid, cuando era candidato a alcalde de Madrid, tenía bastante influencia y hicimos, yo creo, por lo que se dijo, por lo que reconocieron todos, el mejor programa electoral hasta la fecha. Así lo reconoció el PP, lo reconoció Manuela Carmena, lo reconocieron todos. Y obtuvimos el mejor resultado, en la peor época del PSOE, el mejor resultado de las 4 grandes capitales. Obtuvimos mejor resultado proporcionalmente Luego hablaremos de ese tema. Que Barcelona, que Bilbao, que Valencia. No que Sevilla, que siempre han obtenido un magnífico resultado, ¿no? Claro. Y me siento muy orgulloso de esa campaña porque aguantamos el tipo y aguantamos al PSOE y obtuvimos el mejor resultado de las 4 grandes capitales. 6 meses después, en las elecciones generales, se empeoró la situación y 4 años después empeoró más. Pero entonces, ¿tú sientes que tienes más influencia en el mensaje público ahora que como candidato? Bueno, sí, porque han pasado 4 o 5 años. Han pasado 5 años y han sido 5 años que he seguido en los medios de comunicación, mal que le pese a muchos que llamaban a los medios de comunicación para que yo no fuera. Pero yo siempre he defendido a mi partido y he defendido al PSOE y he defendido a los socialistas en la libertad que me concede mi partido. ¿Has recibido presiones de la derecha para estar fuera de los medios? Y de la izquierda. Bueno, a los dos les he mandado por el mismo camino por donde venían. A las presiones de la derecha y de la izquierda. Las presiones de la derecha son distintas a las presiones de la izquierda. Le quería preguntar también cómo suele acabar, no en su caso, que es más claro, cómo suele acabar estos periodistas que vemos en los medios de comunicación que tienen mucha influencia en el discurso político actual y en qué temas se debaten, en cómo se debaten, en las posiciones. Podemos hablar de Antonio Maestre, de todos ellos. Bueno, acaban radicalizando sus posturas, ¿no? Me pasa a mí, ¿eh? Es decir, yo cuando discuto con Marguenda o con Eduardo Inda o con cualquier otro, o con Pablo Casado, con el que he discutido mucho en numerosas tertulias, acabamos radicalizando nuestras posturas, ¿no? ¿Para que te llamen más? No para que te llamen. Yo no he hecho nunca nada para que me llamen. Yo durante casi toda mi vida en las televisiones, el dinero lo donaba al Padre Ángel, pero no yo, sino las televisiones. En vez de pagarme a mí, las televisiones se lo daban al Padre Ángel. Yo todo ese dinero ha ido a parar al Padre Ángel para hacer obra social. No lo hacía para que me llamaran. No, yo he tenido la suerte de que me llamaban en cualquier caso. Quiero decir que cómo llegan en un principio. Es decir, en su caso es más claro porque tú llegas por el tema de tus cargos y tu carrera institucional. Pero ¿cómo suelen llegar esos periodistas? Yo no llego por mi carrera institucional. Yo llego porque pierdo un congreso hace muchísimos años, donde suceden una serie de cosas, y a mí me quitan de las instituciones. Entonces yo salgo a los medios de comunicación para defender a mi partido. Como el agua siempre busca el sitio para intentar salir por algún lado y defender y hacer política. Y luego me volvieron a llamar para ocupar puestos en las instituciones. Muchos de estos periodistas que salen en los medios de comunicación opinando son personas bastante cultas, en términos generales, preparados. Hay una mala prensa de los tertulianos. Mira, he leído un montón de artículos en contra de la participación de los políticos en las tertulias y están firmados por algunos periodistas y algunos políticos que me pidieron a mí que les ayudara a entrar en tertulias televisivas. No voy a decir nombres porque quedaría muy mal, pero muchos de esos se firman en contra de los tertulianos y de las tertulias. ¿Y veremos alguna vez a Antonio Carmona de nuevo en la primera línea del PSOE? Yo psicológicamente nunca he dejado de estar en todas las líneas del PSOE. Y cuando estaba en lo que tú llamas la primera línea del PSOE, o era candidato al Ayuntamiento de Madrid, nunca dejé de ser militante de base. El cargo más difícil para un socialista es ser militante de base. Pero me refiero que si ves el candidato. No candidato, pero si tú te ves de nuevo como cargo electo, candidato, por ocupando supuesto, cargos sin duda alguna. superiores, digamos, dentro del partido. Sí, sin duda alguna. Yo me veo trabajando en donde se dice siempre, en donde te digan los militantes, ¿no? Lo que no tengo es una ambición de decir, me gustaría ser secretario general de Madrid, por ejemplo. Pues no tengo esa ambición. Pero sí, ni siquiera ser secretario general del PSOE nacional. Ahora, si me dicen, vas a ser candidato o secretario general, ¿lo aceptaría? Por supuesto que sí. Y intentaría hacerlo lo mejor posible uniendo el partido y remando todos hacia la dirección de intentar
ser creíble ante la sociedad, que por cierto no nos cree a casi nadie, intentar llevar lo que te he dicho antes de los nuevos paradigmas tecnológicos a mejorar la vida de la gente. No es posible que en nuestro país el 30% de nuestros jóvenes estén en desempleo, no es posible, y que estemos discutiendo, como he dicho antes, si Cataluña es una nación o no. Siempre me ha llamado mucho la atención de las elecciones, las primeras elecciones en las que ganó Manuela Carmena, que acabó siendo alcaldesa. A mí me sorprende mucho el momento en el cual se saben los resultados y Esperanza Aguirre, a la cual tú habías atacado mucho durante las elecciones, durante la campaña. De hecho, la llamaste la madre de la corrupción. Bueno, es que es la madre de la corrupción. Pero todo lo que tenía alrededor, todos sus hijos eran corruptos. Claro. Yo no digo que sea corrupta, pero todos los que tienen alrededor eran corruptos. Pero ¿cómo puede ser que una persona a la que tú llamas madre de la corrupción durante la campaña te ofrezca sus votos para ser alcalde? Pregúnteselo a ella. A mí me lo ofreció, yo no consulté a Pedro Sánchez en ese momento, le dije que no, me llamaron, eso va a ser casi una primicia. Un amigo común, un conocido abogado de Madrid, me dijo que si podíamos tener una reunión secreta. Yo fui a casa de mi amigo abogado y ahí estaba Esperanza Aguirre y no le dejé terminar la frase, le dije que yo no iba a ser alcalde de Madrid con los votos del Partido Popular. Y si la candidata no hubiese sido Esperanza Aguirre, que entiendo que es un personaje de un peso político muy controvertido. Lo dijo, yo me retiro de política y tú eres el alcalde de Madrid. Sí, pero si no hubiese sido ella la candidata y, por ejemplo, hubiese sido alguien con quien tienes más cercanía, como puede ser Martínez Almeida, ¿habrías aceptado la oferta? Tampoco. Vamos a ver, nosotros obtuvimos un excelente resultado en las elecciones de 2015, cuando el PSOE se hundió, en Madrid nos hundimos menos que lo que se hundió el PSOE. Con lo cual, aportamos a esa candidatura. Me pareció muy gracioso cómo enseguida empezaron a aparecer los puñales de la gente más mediocre que siempre hay en todos los partidos, incluido en el PSOE, por supuesto. Pero perdimos. Y perdimos la gran oportunidad de transformar Madrid, de hacer Madrid la capital de la cultura del mundo. La reunión que me has comentado con Esperanza Aguirre, ¿quién estaba en esa reunión? Pues estaba el abogado conocidísimo y famoso porque es muy buen abogado, no por nada polémico. Esperanza Aguirre y yo nos dejó en un comedor y él se fue, y fue cuando debatimos Esperanza Aguirre y yo sobre esa posibilidad. Le dije que no, le dimos la capacidad de gobernar Madrid Manuela Carmena, que es una excelente persona, una excelente magistrada y una excelente política. Intentó gobernar, el equipo que tenía era bastante regular. ¿Debería haber entrado el PSOE bueno, en el por gobierno? favor, por supuesto, es lo que yo dije al secretario general del partido. Y posteriormente me dieron la razón. Si el PSOE hubiese entrado en el gobierno de la Ciudad de Madrid, el PSOE tendría alcalde de Madrid en estos momentos. Repito, si el PSOE, como yo le dije a Pedro Sánchez, hubiese entrado en el gobierno de Manuela Carmena, ella alcaldesa, un vicealcalde socialista y un equipo de concejales, nosotros tenemos un equipo formidable. ¿Lo habría aceptado Manuela Carmena? Por supuesto, me dijo que sí. Me dijo que sí al cabo de unos meses. O sea, me dijo en donde nos reuníamos ella y yo, que por cierto era el Hotel Wellington, en la calle Velázquez, ya te lo estoy contando todo, ahí nos sentábamos y pergeñábamos el gobierno que ella iba a conformar, aunque no hubiera socialistas, me preguntaba, por esta. Y entonces, y luego pues yo ayudé a poner directores generales y personas que colaboraran en el gobierno de Manuela Carmena. ¿Y crees que habría sido un gobierno más estable? Por favor, por supuesto, claro. Tenemos a la mejor gente, a los mejores profesionales, al mejor programa electoral. Si hubiésemos convertido Madrid en la capital de la cultura en el mundo, porque nuestros pozos de petróleo es la cultura, el teatro, el cine, todos los museos. Imaginémonos... y hubiese sido otro Madrid. Y además, eso nos lo hubiese premiado los ciudadanos, y hubiésemos tenido, no sé si alcalde socialista a los 4 años, que yo estoy seguro que sí, sino que además hubiésemos seguido gobernando y el PSOE hubiese gobernado esta ciudad durante los próximos 20 años. La metedura de pata de la Ejecutiva Federal no entrando en el gobierno de coalición con Manuela Carmena ha sido antológica. Por cierto, que no lo digo con crítica personal, porque me lo reconocieron. Es decir, me reconocieron que se habían equivocado, me han reconocido que se habían equivocado, y por cierto, lo digo a favor de la Ejecutiva Federal, no en contra, porque una Ejecutiva Federal que reconoce sus errores es para aplaudirles. ¿A qué se debe esta posición de la Ejecutiva de no entrar en el gobierno de Carmena? Bueno, fueron momentos de mucha tensión entre nosotros, de mucho desentendimiento, donde yo fui
responsable de una parte del desentendimiento y otros fueron responsables de la parte del desentendimiento. Con los socialistas nos peleamos de verdad. Entonces pudieron más, y lo que iba a contarte y he contado muchas veces, es que el amor es siempre muchas veces temporal, los odios pueden ser eternos. Y entonces pues ahí a algunos le pudo más el intentar impedir que algunos tuvieran más poder personal y ocultaron el beneficio colectivo que hubiese obtenido el PSOE si hubiese entrado en el gobierno de coalición con Manuela Carmena y hubiésemos estado, repito, seguiríamos gobernando esta ciudad y esta ciudad sería otra. ¿Pedro Sánchez vetó a Antonio Miguel Carmona del gobierno para evitar que se reforzase su figura? No, Pedro Sánchez y yo debatimos mucho el tema en su despacho. Pedro Sánchez era mi vocal adjunto en la ejecutiva de Tomás Gómez años antes. Yo tenía una relación muy fluida con Pedro Sánchez y muchos disensos, por supuesto, que hemos hecho públicos los dos y seguimos teniéndolo. De hecho, he renunciado a muchos cargos que me han ofrecido porque no estoy de acuerdo con recibir los votos de los independentistas catalanes ni con el gobierno de coalición en el Estado. Por lo tanto... o sea, coalición sí en el ayuntamiento, claro, pero en el Estado no. Claro, por supuesto, porque nosotros estábamos en minoría en el ayuntamiento y estamos en mayoría en el Estado. La diferencia es evidente. Con lo cual, cualquier puesto que me han ofrecido a partir de entonces, le he agradecido al entorno de Pedro Sánchez por carta publicada en los medios de comunicación ese ofrecimiento, por supuesto, pero yo he preferido seguir en la universidad y hacer política de otra forma, defendiendo no solamente a Pedro Sánchez, sino a los gobiernos socialistas. Pero lo que me pregunta es si me vetó Pedro Sánchez. Yo discutí con él, debatí con él lo de la coalición en su despacho y no estuvimos de acuerdo, pero el secretario general era él, con lo cual yo dije, perfecto. Pues, entonces la diferencia con Podemos a nivel nacional... Cuando digo que se equivocó en eso, no lo digo como crítica, se ha equivocado en eso y ha aceptado en otras cosas. Yo me he equivocado en otras muchas más cosas. Pero la diferencia con Podemos entonces, más que a un nivel un poco... La crítica que tú haces al gobierno nacional de coalición sería más por el plano de las personas. De las personas que por el plano ideológico. Por supuesto, los votantes de Podemos son magníficos. Yo tengo muchos amigos que votan a Podemos y buscan una transformación real de la sociedad ante un PSOE que les ha decepcionado. Perfecto. Yo podía ser uno de ellos. Los dirigentes de Podemos es otra cosa. ¿Podría ser un votante de Podemos? Bueno, en algunos aspectos sí, en otros no, por supuesto. Pero como votante, me parece perfecto, el 15M, perfecto. Pero con mis disensos, por supuesto, yo soy socialdemócrata. Los dirigentes de Podemos es otra cosa, los dirigentes son más plurales, ¿no? Los dirigentes son influyentes. Está Jorge Vestinge, que viene de la Alianza Popular, Echenique, que viene de Ciudadanos, Errejón, que venía de los anarquistas, Juan Carlos Monedero, que viene del PSOE de Felipe González, son plurales, son plurales. Nosotros somos socialistas, más que plurales somos socialistas. Y luego está pues el secretario general de Podemos, con el que no coincido en pocas cosas en el fondo y en casi ninguna en la forma. Bueno, yo le quería preguntar como última pregunta, ¿qué tipo de candidatos o candidatas necesita el Partido Socialista para recuperar los gobiernos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento? Conozco a dirigentes de Juventudes Socialistas que tienen más valía como candidatos y como dirigentes que cualquier galáctico que nos quiera imponer ninguna organización por encima del PSOE de Madrid. ¿Con dirigente se refiere al dirigente nacional de las Juventudes Socialistas? Sí, por supuesto, es uno de ellos, sin duda alguna, o el de Madrid también es magnífico. Los dos son magníficos políticos, magníficos políticos. Uno... tanto el secretario general de Juventudes Socialistas de España como Esnaola, como el secretario general de Juventudes Socialistas de Madrid, ¿no? Omar o Esnaola me parecen dos grandes políticos, pero no solo eso, son dos ejemplos y que a lo mejor no son probablemente ni los mejores, son buenísimos, desde luego. Ahora me imponen a alguien que es un actor de Hollywood o que me parece, con todo mi respeto del mundo, o una persona conocida por el mero hecho de ser conocida y que no sea socialista, a mí me parece un fraude. ¿Lo dice por Pepe Hernández? Lo digo en general. No, Pepe Hernández es una bellísima persona a la que no tengo, no conozco políticamente mucho, pero no he tenido la suerte, he hablado con él muchas veces, pero no he tenido la suerte de tener una amistad con él. Me hubiese encantado, pero vamos, no. Y políticamente no lo conozco. Bueno, vamos a acabar ya con una pequeña sección en la cual yo le voy a decir una serie de nombres de personas de las que hemos hablado y de otras de las que no hemos hablado.
y tú me tienes que decir lo primero que se te pase por la cabeza, con una o dos palabras, sin extenderse, ¿vale? Pedro Sánchez. Un presidente. Martínez Almeida. Un alcalde. Isabel Díaz Ayuso. Lo peor. Manuela Carmena. Un proyecto inacabado. Fernando Simón. Casi un héroe. Pablo Iglesias. Un fraude. Santiago Abascal. Un ignorante. Felipe González. El mejor. Aznar. Los intereses ocultos detrás de una persona. Quim Torra. Un paleto. Oriol Junqueras. Una gran persona. Pepe Hernández. Un entrenador de baloncesto. Ángel Gabilondo. Un magnífico político que espero que sea presidente de la Comunidad de Madrid. Y bueno, y por último, te agradecemos mucho haber venido al programa y decirte también si le puedes dejar una pregunta, sin conocer aún quién es, Fíjate. una pregunta al próximo entrevistado, de tu parte. Pues mira, te esperaría hasta que yo le preguntara al próximo entrevistado qué haría por mi país, cuál sería la primera medida. Pues no. Le voy a preguntar cuál es la obra de teatro que más le ha impactado. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por venir. Es un placer estar contigo. El placer es mío.